El caso de discriminación ocurrido en el restaurante La Panca pone en evidencia la crítica situación de los derechos de las personas con discapacidad, que van desde las condiciones de accesibilidad hasta el trato que reciben en instituciones públicas y privadas, lo que no hace más que invisibilizar a estas personas que son, como tú, como yo, sujetos de derechos. ¿Cuántas veces hemos obviado la fila de atención preferente? ¿Cuántas veces hemos estacionado el auto en los lugares reservados a estas personas con discapacidad? ¿Cuántas veces nos hemos sentado en el lugar reservado para ellos en el transporte público? Y lo que es peor, ¿cuántas veces hemos visto que estas conductas infractoras han sido debidamente sancionadas por los inspectores municipales o hasta la propia Policía Nacional? El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, es el órgano técnico adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el que ejerce un rol sancionador con imposición de multas clasificando las infracciones como leves, graves y muy graves. Por ejemplo, tipifica como infracción leve cuando a una persona con discapacidad no se le apliquen descuentos en las entradas a espectáculos culturales, deportivos o recreativos, organizados por entidades públicas, empresas o instituciones privadas. El incumplimiento de la obligación de las entidades públicas, prestadora de servicios públicos, administradora de fondos de pensiones y entidades bancarias y financieras y de seguros de remitir información, recibos y estados de cuenta en medios y formatos accesibles a los usuarios con discapacidad que lo soliciten. Infracciones cuyas sanciones van de 2 a 5 UITs. Así también infracciones graves como el impedir la entrada de la persona con discapacidad a los espectáculos culturales, deportivos y recreativos, el incumplimiento injustificado de la obligación de adecuar procedimientos de admisión y evaluación por parte de las instituciones educativas de cualquier nivel, la omisión de reservar el 5% de las vacantes para las personas con discapacidad en los procesos de admisión a universidades e institutos o escuelas superiores, así como también la omisión de incluir asignaturas sobre discapacidad en los currículos y programas para la formación de técnicos y profesionales en los campos de educación, el derecho, la medicina, psicología, administración y el trabajo social. Negarse a brindar el servicio de transporte a una persona por su condición de discapacidad, no considerar normas de accesibilidad en el otorgamiento de licencias municipales y en la aprobación de expedientes técnicos, conductas que sancionan con multas que van de 6 a 9 UITs. Y por último, infracciones calificadas como muy graves, incumplimiento de la cuota de empleo de las personas con discapacidad, la negativa de permitir el acceso o permanencia a una institución educativa pública o privada por motivos de discapacidad, el incumplimiento de la obligación de reconocer al deportista con discapacidad que obtenga triunfos olímpicos y mundiales en sus respectivas disciplinas por parte del Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico Internacional, el despido arbitrario de la persona con discapacidad en entidades públicas y la omisión por funcionarios responsables de formular pliegos presupuestales de los distintos sectores y niveles de gobierno y de considerar recursos necesarios para la implementación de las políticas y los programas en materia de discapacidad. Infracciones que son sancionadas con multas que van de 12 a 20 UITs. Asimismo, existe la vía penal para tramitar las denuncias de discriminación que se puedan interponer ante la policía o el Ministerio Público. Y de otro lado también la vía administrativa ante el INDECOPI, que puede instaurarse mediante el uso del libro de reclamaciones, una denuncia directa o de oficio en casos de infracciones cometidas por locales abiertos al público. También existen aún tareas pendientes por parte del Estado, no solamente desde su rol de fiscalización, sino de implementación. Por ejemplo, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones garantice que todos los programas informativos, educativos y culturales cuenten con lenguaje de señas o subtítulos y que toda la información que esté al acceso de los usuarios y consumidores
puedan ser fácilmente entendibles por las personas que sufran o adolezcan de cualquier tipo de discapacidad. Además, el Ministerio de Educación no solamente debe garantizar la matrícula, sino también medidas que puedan y que permitan un aprendizaje y una mejor comunicación de los niños que sufran cualquier tipo de discapacidad. Y también es necesario fomentar las empresas promocionales de personas con discapacidad a partir del rol que cumple el Ministerio de Trabajo. No olvidemos que la indiferencia es lo que hace a estas personas invisibles y presas de la impunidad. Por eso es necesario sumarnos a este rol importante de fomentar y difundir los derechos, pero también evidenciar las falencias del sistema que impiden su eficaz garantía.